suele tocarme siempre y por lo general uno de los momentos más bonitos, ¿no? Darles la bienvenida y agradecer que hayamos podido, como Facultad de Comunicaciones, iniciar la segunda edición del evento Powerful Strong Women. Y por eso quisiera empezar agradeciendo sinceramente la presencia de alumnos y egresados, licenciados también, de las 6 carreras de la facultad, pero también de las carreras de Administración y Marketing y de Administración y Negocios Internacionales, que hoy, 8 de marzo, nos acompañan. Arriesgar y arriesgarse, aplaudir y aplaudirse, confiar, emprender, atrever y atreverse, compartir. Son solo algunos de los verbos que definen este gran evento. Hoy se da inicio a la segunda edición de Powerful Strong Women, evento a cargo y pensado para mujeres que se atrevieron y que siguen atreviéndose a romper con lo establecido. Es decir, mujeres que respetaron sus sueños y sus ideas, que emprendieron sus propios negocios y que reformularon propuestas tradicionales y de ese modo dejaron pues de depender de un mercado laboral con brechas innecesarias. Hace un año nos acompañaron varias de nuestras egresadas, licenciadas, quienes fueron capaces de crear empresas sostenibles y, ¿por qué no?, también exitosas. Ellas compartieron con nosotras los caminos que tuvieron que recorrer, las técnicas, las herramientas y muchos detalles personales trabajados para lograr a través de sus emprendimientos un cambio, yo diría, positivo en la sociedad. No las puedo dejar de mencionar, pues fueron las que abrieron el camino. María Laura Torres, egresada de la carrera de Administración y Marketing de la UPC y quien es embajadora de Ladies Branch en Lima. Ángela Gómez, egresada de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de la UPC, fundadora de AIRU, emprendimiento social ecológico dedicado, como saben, a combatir la desigualdad social, dándole valor a plantas inutilizadas que muchas veces eran quemadas o son quemadas para crear sorbetes orgánicos. Daniela Plaza, egresada de la carrera de Comunicación y Publicidad de la UPC, que junto a sus dos grandes pasiones, la publicidad y el surf, creó la marca de ropa Sunset Girl, marca que a través de la venta de prendas diversas beneficia a muchas niñas en situación de vulnerabilidad para que aprendan a correr tabla en un espacio divertido y seguro. Andrea Hoyos, directora de Autoerótica, largometraje liderado por mujeres. Silvana Cordano, especialista en ciberacoso y sexting, quien a través de una plataforma virtual Cultura Click y su campaña Corta la Cadena, brinda información sobre diversos casos de acoso sexual cibernético. En dicha oportunidad también recordarán, especialistas se encargaron y hoy también se encargarán de ofrecer el taller de autoestima Mi Diálogo Interior. Pero hoy le damos la bienvenida a María José Vargas, extraordinaria profesional, licenciada, emprendedora y bloguera, egresada de Comunicación y Publicidad. A Sandra de la Torre, egresada de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, creadora de un blog con un nombre extraordinario, ¿Por dónde empiezo? A Liz Fernández y a Joana Ramos, foquista chilena y brasilera respectivamente, especialistas en iluminación de escenas y quienes trabajan hoy en un documental autofinanciado sobre el movimiento de empoderamiento de la mujer titulado Movielas en Chile y Brasil. Y Alexandra Karik, emprendedora de Insania, marketplace de ropa de segunda mano y egresada de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial, con quien acabamos de tener una linda conversación. No puedo dejar de agradecerle a las dos gestoras de esta gran iniciativa, Jenny Jucamaite y María Gracia Coronado, ambas profesoras de la facultad, pero curiosamente también egresadas de nuestra facultad. Su calidad personal, su capacidad, innovación, preocupación y compromiso no dejarán nunca de sorprenderme y sorprendernos. Que tengan pues una gran jornada y ojalá que después de hoy todas tengamos ganas de contagiar los verbos mencionados al inicio, es decir, arriesgar y arriesgarse, aplaudir y aplaudirse, confiar, emprender, atrever, compartir y a partir de ahora aplaudirnos. Que tengan un gran día. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Úrsula, a Sofía y a todo el team que ha montado este evento y gracias por llamarme. Yo podría hablarles de branding, pero esta vez he decidido hablar un poco de mi experiencia, cómo he emprendido branding constante, cómo ha sido mi desarrollo profesional y los distintos aprendizajes que he tenido durante mi vida, que es corta, tengo 31 años, pero
pienso que con que dos personas salgan con una mejor, no sé, con una mejor idea de qué es emprender, con que tres personas eh, se inspiren de lo que yo les voy a contar y se animen, yo me doy por satisfecha. Bueno, antes que nada, por si acaso, si alguien le tiene alergia a los gatos, este keynote que voy a compartir con ustedes tiene muchísimas imágenes de gatos, ¿no? Guerra avisada no mata gente. Bien, entonces yo llevo casi 10 años en el mercado del branding. Como han escuchado, tengo un estudio de branding, también tengo un blog, también tenemos un espacio digital donde doy clases de branding con mi socia. Bueno, también Exara Majopedia, que es un espacio, es una cuenta en Instagram que tengo donde comparto temas acerca de productividad, procrastinación, branding, religión, en fin, como que es un poco mi cajón desastre y básicamente la idea detrás de la Majopedia es pensar y hacer pensar, no es otro más, ¿no? Pero todo lo que ven en esta diapositiva no creció de un árbol, ni tampoco lo heredé yo por privilegio ni nada, sino que yo me abrí camino a punta de chamba, a punta de riesgo y a punta de confianza en mí misma, a pesar de que el ambiente en algunos casos no siempre fue así. También, bueno, estudié publicidad aquí, como vamos a ir hablando, voy a ir cronológicamente en mi vida para que vayan viendo mis aciertos y desaciertos. Bueno, primero, esta soy yo en el nido. Yo de niña era una niña, bueno, muy alegre, me gustaba dibujar un montón, era muy visual, era muy hasta obsesiva con los temas visuales, pero no era desde que tuve uso de razón, no era una niña estándar, por así decirlo. En esa época, cuando se tomó esta foto, estaba de moda la Macarena y yo no bailaba la Macarena, ¿no? Entonces era como que entre las primas era la que no bailaba la Macarena. Entonces ahí me di cuenta que yo no quería bailar la Macarena, no me interesaba. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que allá en el lejano 1994 habían cosas que hacía todo el mundo y habían cosas que no hacía todo el mundo, ¿no? Y yo empezaba a macerar esa idea porque prontamente me di cuenta que era diferente. Aprendí a leer sola, porque en mi casa siempre han leído, ¿no? Yo veía a mis papás leer el periódico, veía a mis hermanos leer libros, entonces con un coquito y con el comercio aprendí a leer, mis papás me enseñaron a leer, ¿no? Y dibujaba muchísimo, con lo cual cuando llego a la primaria soy primera de la clase, no porque sea inteligente, sino porque yo ya sabía leer, entonces le sacaba ventaja a mis compañeros que no sabían leer. Pero también ya tenía miopía, entonces me pusieron anteojos. Entonces automáticamente fui la nerd del salón, ¿no? Fui la nerd de la promoción toda la primaria. Claro, yo digo nerd ahora y ustedes pueden imaginarse un hipster, ¿no? Pero en el 96 ser nerd en verdad era ser una lacra. Entonces no me la pasé bien porque la verdad es que tenía bastantes talentos como dibujaba, tocaba instrumentos, pero ninguno de mis amigos, por así decirlo, reconocía esos talentos, con lo cual mi primaria fue estar rodeado de gente que no terminaba de confiar en mí, siempre estaba como que tratando de serrucharme el piso, yo dibujaba súper bien, pero me decían, no, tus dibujos no son realistas, lo decía una persona que tampoco sabía dibujar, ni en palitos ni en realistas, no sé dónde está esa persona ahorita. Pero en cualquier caso, felizmente en mi casa sí tenía muchísimo apoyo por parte de mis padres y hermanos. Ellos sí me siguieron desarrollando todas las cosas que a mí me gustaba hacer, como dibujar, leer, escribir o tocar algún instrumento. Pero igual, obviamente, regresar al colegio era una pesadilla porque yo era la pava, la nerd, la que de alguna manera era rara porque le gustaban otras cosas que al grueso del salón no le gustaban. Yo en ese momento no tenía tanta autoestima como para mandarlos todos al hoyo. Cuando uno es chibola tampoco no tenía eso. Felizmente me cambiaron de colegio, a un colegio de mujeres, entonces tenía más amigas, podía escoger mejor a mis amigas y felizmente ahí ya seguía siendo la nerd, pero mis talentos ya fueron aceptados, ¿no? A mis amigas les gustaba cómo dibujaba, les gustaba cómo escribía, les gustaba cómo tocaba algún instrumento, ¿no? Entonces me sentí acogida y sentí que podía volver a confiar en mí misma y mi autoestima comenzó a florecer. Pero de igual manera seguía siendo la nerd del salón, ¿no? Quieras que no. Había un grupo que me miraba como que con desprecio. ¿Dónde está ese grupo? No tengo idea. Bueno, hasta que llegó la graduación y empecé, siempre me ha gustado, si bien yo pienso que soy una persona que piensa las cosas y todo, esta decisión la pensé, o sea, tomo decisiones riesgosas que las pienso, ¿no? Siempre tengo un plan B, ¿no? Entonces decidí irme a estudiar a la Universidad de Piura, en Piura, provincia de Piura, ¿no? Entonces agarré un avión y aterricé en Piura,
que ahorita deben estar a 37 grados de calor con sensación de 42, y empecé a estudiar comunicación, ¿no? Bueno, el campus era muy bonito, pero era empezar de cero. No conocía a nadie, yo era la única persona de Lima. Mi hermano en ese momento era profesor ahí, pero tampoco era que nos veíamos tanto. Y bueno, la verdad es que me gustó bastante la experiencia. Vivir en provincia es súper importante. Yo, al menos estos 2 años que pasé en Piura, aprendí muchísimo. Ahí fue donde se reventó mi burbuja, porque aprendí a vivir sola por mi cuenta, a valorar qué cosa era lo importante y obviamente la gran hazaña de empezar de cero, ¿no? Porque no era como si yo me iba a la universidad acá en Lima, probablemente iba a conseguir con alguien de mi colegio, pero irme a Piura fue como un riesgo que me lo tomé y la verdad es que me fue muy bien porque la experiencia de vivir en provincia te abre los ojos, ¿no? Bueno, como cualquier persona que vive en Piura, fui un día a Colán eh, con unos amigos. Había una señora que tenía un carro en la arena que vendía ceviche de guitarra. Guitarra es un pez. Había un poco de ruido por ahí. Entonces, nada, eh, verdaderamente se puede decir que el ceviche cambió mi vida porque me dio una tifoidea muy fuerte, tan fuerte, que tuve que regresar a Lima. Me sentí muy mal, no se lo deseo a nadie, bajé 10 kilos de peso y al final yo creo que también me dio depresión. Piura no tenía la culpa porque yo estaba feliz, era la segunda de la clase, en los cursos más difíciles yo tenía los primeros puestos y además ya no era la pava, no era la nerd, era la chica mosca, era la chica inteligente que venía de Lima, no había nadie de Lima, ¿no? Pero igual la tifoidea y la depresión, sí, es que yo creo que fue depresión, me dio tan fuerte que tuve que regresar a Lima. Para ese entonces, Piura me había desarrollado como una confianza en mí misma tan grande que me atreví a pensar que los demás eran menores que yo, que era como que yo soy más inteligente que tú. Y eso al final me di cuenta que no era bueno, obviamente, pero en ese momento no te das cuenta. Y yo en mi cabecita me había hecho la idea de que una persona que cambia de carrera es un fracasado porque no tenía la madurez suficiente para poder acertar a la primera en tu carrera. Obviamente ahí me di cuenta que eso es un grave error, es un grave juicio, ¿no? Para que vean hasta qué punto como que mi confianza en mí misma se fue para el otro lado y empecé a pensar esas cosas. Y yo misma me vi en Lima sin matrícula porque tomé la decisión de venirme de Piura tarde, teniendo que cambiar de universidad porque en la Universidad de Piura, la facultad en Lima no hay comunicación, así que aterricé en la UPC, que también fue muy bueno, obviamente. Pero tuve un ciclo que no tenía nada que hacer. El ciclo 2009-1 no me había matriculado, no tenía que hacer nada. Y me sentí un fracaso. Me sentí un fracaso porque para mí el éxito era acabar la carrera en 5 años sin jalar nada, ¿no? Y tener un hueco era como que, ¿por qué tienes un hueco? ¿No? Entonces, esta etapa para mí de este ciclo en blanco fue como una etapa como de limpia. Entonces, todas estas como ideas negativas que me había puesto a mí misma de todo lo que les he dicho antes que no tiene sentido, ¿no? Que pensar que es un fracaso. Seguía pensando que era un fracaso, pero con el paso del tiempo me di cuenta que en verdad este ciclo sin hacer nada era lo mejor que me había podido pasar. Estaba en Lima sin amigos, porque mis amigos seguían pensando que yo estaba en Piura. Yo no quería ver a mucha gente porque estaba un poco desanimada, me daba roche y no tenía nada que hacer. Así que aterricé en la oficina de mi papá. La oficina de mi papá trabaja en inversiones, o sea, financiero. Con lo cual, la oficina es un poco aburrida, ¿no? Está mi papá, él en su oficina, mi otro hermano en su oficina, en el segundo piso están los contadores. La oficina es enorme, es calurienta, es súper silenciosa, y entonces ahí aterricé yo. No tenía jefe, mi jefe era mi hermano, pero en verdad era como no tener jefe. No habían necesidades de comunicación, pero se las inventaron para que yo haga algo. Con lo cual tenía muchísimo tiempo libre, entonces dije, bueno, aprovechemos. Y aproveché para poder leer mucho de branding. Empecé a leer Brand New, uno de los blogs más importantes de branding, que hasta el día de hoy lo leo. También Twitter en ese momento recién empezaba y había como una sana comunidad de diseñadores cuando Twitter era hermoso. En el interín, en el 2009-2, entro a la UPC. Tenía que volver a empezar de cero, volver a ser amigos, volver a hacer grupo. Ya llegaba con la seguridad de estar en la Universidad de Piura, pero esa universidad era súper diferente. Lo bueno de haber estado en dos universidades es que recoges de lo mejor de ambas, ¿no? Pero obviamente la UPC es al final donde terminé la carrera y donde al final le dio forma a mi carrera. Con lo cual había que hacer amigos.
igual yo seguía durante toda mi carrera, seguía leyendo de branding, seguía haciendo un poco de proyectos, le hacía logos a algunos amigos. Y tarde o temprano dije, bueno, tengo que trabajar, ¿no? En algún momento. Y inmediatamente pensé, voy a mandar un mail a mi hermano, que trabaja en una agencia de publicidad, para que él rote por ahí mi currículum, que no tenía ninguna experiencia. Obviamente no consiguió nada. No sé si mi hermano me choteó o simplemente nunca me hizo caso. El asunto es que desde ese momento dije, yo no voy a trabajar con contactos, todo lo que yo haga en mi vida será a punta de esfuerzo. Bueno, probablemente algo por ahí hecho con contactos, pero en verdad no, siempre he tratado de hacerlo por mi propia cuenta, por esta amarga experiencia que dije, la que se va a encontrar chamba soy yo, se acabó, ¿no? Sí, entonces, leyendo este blog me di cuenta que ellos hacen unas conferencias y en las conferencias del 2011 me di cuenta que habían dos peruanos. Entonces dije, un momento, o sea, hay peruanos en Brand New, hay buen branding en el Perú, no tenía idea. Entré a la página web de Infinito, porque ellos eran son los socios de Infinito. Yo no sabía que existía Infinito. Y cuando entré a su página web me di cuenta que ellos hacían todos los empaques que tengo en mi refrigeradora. Entonces dije, me senté, mandé mi mail con mi portafolio, me contestó Claudia y me dijo para que venga para una entrevista y me contrató como practicante. Yo en ese momento dije, el sueño de mi vida, trabajar en branding, se ha cumplido a la mitad de mi carrera. O sea, prematuramente estoy en el lugar ideal donde siempre he querido trabajar. Era la chica más feliz de la facultad porque tenía el trabajo que me encantaba, aprendía muchísimo, todo lo que había sospechado de ver los puertas afuera lo estaba cotejando. En fin, estaba en una luna de miel espectacular con mi carrera. En el interín me gradué, ahí está Paloma y ahí está Valeria Mendezú, también con las que hice la carrera, y me contrataron a tiempo completo en el área de identidad visual de Infinito. Como también soy publicista y todos los en el área de identidad visual son diseñadores, tenía como un plus, porque tenía todo el tema de la publicidad, la narrativa, los textos detrás, conceptualizaba bastante bien la creación de las marcas, que es, como sabrán es súper importante hacer muy bien el concepto de una marca. Pero tarde o temprano me di cuenta que yo no tenía mucho techo, no tenía mucho futuro en el área de diseño, porque al final yo no había estudiado diseño. Y yo tenía fortalezas en otras partes del proceso de branding que yo no estaba participando porque estaba en el área de diseño y no en el área de consultoría. Entonces me di cuenta que tenía que hacer un cambio en mi vida, porque mis amigos de la Toulouse o de la misma UPC, que tiene una muy buena facultad de diseño gráfico, en verdad eran unos monstruos trabajando increíbles y yo hacía lo que podía de lo que había aprendido intuitivamente y de los 2, 3 cursos que llevé en la UPC de diseño gráfico, que a decir verdad son muy buenos, porque con esos 3 cursos entré infinito. Bueno, ok, quizás no soy una mototaxi, pero igual no tenía mucho futuro ahí. Entonces dije, bueno, yo soy publicista, hagamos uso de ese cartón y vámonos, cambiemos de área en Infinito y vamos al área que se encarga de la primera parte de la creación de la marca, los sondeos, la conceptualización, el ADN de marca, el nombre, ¿no? Cuando se termina el proceso de creación de la marca, luego pasa a identidad visual con la marca ya armada y yo quería trabajar en esa área. Entonces, hay que tomar en cuenta que es como pasar de creativo a cuentas, ¿no? O sea, yo venía de una vida en diseño gráfico que en ese momento era muy tranquila, tenía una iMac, se me asignaba un proyecto semanal, trabajaba tranquila con mi música, comía rico porque en identidad visual siempre alguien pedía algo de comer rico, y había paz y tranquilidad, los anexos casi no sonaban, no había reuniones más que 2, 3, 4 reuniones a la semana. Pasaba al área de cuentas, es decir, me iban a dar una laptop y iba a sonar el teléfono todo el día, iba a estar con gente que habla con el teléfono todo el día, iba a tener 100 reuniones, iba a tener que vestirme diferente, pero dije, yo puedo, yo voy a asumir este riesgo. Y me infiltré en el área de cuentas. Obviamente no era ejecutiva, pero felizmente Claudia, que es muy sabia, me dijo, el cambio de área te va a chocar, mejor haz primero comercial, ayúdame a cotizar los proyectos para que vayas agarrando viada, y en verdad se lo agradezco hasta el día de hoy. Igual yo era como que la chica que pasaba de diseño y que ahora estaba en cuentas, entonces todas las dudas me las preguntaban a mí, era chévere, pero el ritmo era demasiado y en verdad me sentía comprimida y porque no era igual que en diseño, que era como la familia feliz, que todos hacíamos lo mismo y todos estábamos en la misma página, sino que había que hacer muchas cosas al mismo tiempo y yo empezaba como a perder un poco la paciencia y a perder un poco la confianza en mí misma. En ese momento yo no lo sabía, pero yo tengo déficit de atención y en ese momento no me lo habían diagnosticado así. Entonces empecé a equivocarme, empecé a procrastinar, empecé a no tenía como un producto tangible, o sea, mis jefes no podían ver qué estaba haciendo porque yo
me habían creado un puesto muy nuevo, que yo misma no sabía la estructura, entonces tenía que mirar cosas en diseño, pero también tenía que mirar cosas en consultoría y también tenía que hacer, entonces todo era un sancochado y con el déficit de atención, evidentemente yo estaba perdida y me di cuenta que mi puesto corría peligro porque mi jefa directa, que es un amor, Talía, me dijo que mi cabeza corría peligro y que tenía que hacer algo para que no, para que verdaderamente como que me siga ahí. Entonces, digamos que lo que yo me había ganado en diseño se estaba borrando un poco en el área de cuentas y me sentí perdida. Me sentí perdida y dije, quizás es el momento de irse. Entonces empecé a mirar afuera, se ponía de moda recién las consultoras de innovación, estamos hablando del 2016. Entonces dije, bueno, ok, voy a mandar mi mail a ver qué pasa. Y empecé a rotar mi currículum sin éxito. O sea que hay 3, 4 empresas que pudieron haberme tenido y no me tienen. Es gracioso. En fin, seguía frustrada con mi trabajo y me di cuenta que en el fondo el problema no era infinito, el problema era yo misma, que quizá yo tenía que hacer un paso al costado y buscar nuevos retos porque sentí que ya había hecho todo lo que podía hacer en infinito y en el futuro si había algo no me parecía tan atractivo. Con lo cual, luego de 5 años y medio de trabajar en un lugar que prácticamente era mi familia, donde yo aprendí todo, donde yo entré por mi propia fuerza me iba. Fue bastante duro, pero obviamente yo tenía un plan B. Entonces, nuevamente era empezar de cero, nuevamente era estar en la calle, nuevamente era eh, cómo empiezo, cómo ordeno mi vida, cómo reenfoco mi... En ese momento también pasaba por un momento emocional un poco difícil, con lo cual también quería espacio para mis propias cosas, quería ordenar mi vida, quería manejar mis tiempos, quería tener control de mi vida y reenfocar mi vida profesional hacia algo que verdaderamente me sienta, donde verdaderamente me sienta cómoda. Obviamente, después de estos 5 años de estar en infinito y hago este corte, regreso a la oficina de mi papá. No sé si fue un fracaso o no, pero la verdad es que regresé a la oficina de mi papá, en la misma oficina aburrida y silenciosa del segundo piso, que a las 3 de la tarde es un calor espantoso y bueno, tiene una bonita vista al hipódromo, pero nada más. Y bueno, esta vez, obviamente, no, ya no estaba buscando trabajo para mí misma. Dije, yo voy a crear un estudio de branding. Porque cuando empecé a leer los blogs allá por el año 2009, yo me había dicho a mí misma, yo voy a hacer un estudio de branding. Se lo había comentado a alguna amiga y me dijo que estaba loca, que como tú no eres para consultorías, me dijo esta persona. Claramente está equivocada, ¿no? Pero dije, bueno, Paloma, con la que he hecho la carrera toda mi vida, siempre estaba su enamorado es un chinchano, metido en el agro, mi familia materna también es chinchana, metida en el agro, y yo sabía que tarde o temprano si Palo se quería casar con él, tenía que irse a vivir a la chacra, tenía que irse a vivir a Ica. Entonces pensé, ella necesita un trabajo flexible, y yo también, con lo cual le mandé un inbox. Y así nació Constante, ¿no? Palo y yo nos hicimos socias, empezamos a trabajar como proyectos chiquitos juntas. Nuestro primer proyecto fue una marca de catering, tuvimos que ir a presentarla a la casa del dueño. Mientras Paloma presentaba la investigación, yo agarraba al perro de la casa para que no salte encima del televisor. Empezamos de cero, solo cada una tenía su laptop, no teníamos oficina, usábamos la oficina de mi papá ahí en Manuel Holguín, la aburrida, pero nadie quería ir a Holguín porque no había dónde cuadrar, con lo cual estábamos de Starbucks, en Pucu Pucu, incluso en el Regatas. No teníamos una oficina fija y empezamos con amigos y familia, amigos y familia, amigos y familia, proyectos chiquitos, presupuestos pequeños, sin muchos procesos. Y poco a poco la empresa fue agarrando forma, porque yo venía de Infinito, que era ordenadísimo. Palo venía de Mambo y había visto la transformación de Mambo de agencia digital a consultora de innovación. Y bueno, para las que me conocen bien, Palo y yo somos el día y la noche, ¿no? Tenemos unos gustos súper diferentes, cada uno tiene sus propios talentos y justamente en los contrastes está la gracia, ¿no? Entonces, lo que yo no tengo lo tiene ella, lo que ella no lo tiene lo tengo yo. Entonces, en verdad, si van a buscar a un socio, búsquense un socio que aporte lo que tú no puedes aportar, ¿no? Entonces, ella es súper pilas, yo no soy tan pilas, tú a ella la sueltas en cualquier lado y ya hablo con la gente, yo en verdad soy un poco más
introvertida en ese sentido, ¿no? La empresa fue creciendo, al inicio Pablo y yo hacíamos todo, o sea, diseñábamos, conceptualizábamos, hacíamos todo el proceso juntas, hasta el día de hoy hacemos el proceso juntas, y dijimos, bueno, ya no podíamos darnos abasto y contratamos a Valeria. Acá también digo algo importante. Yo cuando estaba en Infinito también como que en la cúspide de mi soberbia, por así decirlo, siempre pensé que las ejecutivas de cuentas no servían, ¿ya? Porque sentía que entorpecían el proceso, que era mejor, más sincero que el diseñador trate de frente con el cliente, hasta que Vale fue la ejecutiva, es la directora de proyectos de mi oficina y en verdad me he reconvencido de que lo mejor que le puede pasar a una agencia es tener una buena project manager, ¿no? Entonces Vale, lo bueno de Vale es que ha diseñado y ya dejó de diseñar y se ha pasado a cuentas y entiende el proceso, entonces por ende es una muy buena project manager. Bueno, esto fue un paréntesis para decir que también la gente cambia de opinión, no hay que ser ahora en la cultura de la cancelación, la gente también tiene derecho a cambiar de opinión, ¿no? Bueno, ¿y cómo nace la Majopedia? La Majopedia nace en ese mismo espacio que ustedes ven, en esos nichos que tenían el coworking donde estábamos antes. Ahí a la izquierda hay una impresora que era un demonio la impresora, y yo era la única que la hacía caminar. Entonces Palo me dijo, Majo, ¿por qué no te sacas un blog donde cuentas todos tus trucos? Porque yo no hubiese hecho caminar esta impresora nunca. Y así nació la Majopedia. La Majopedia nace en 2018, cuando llega el Papa Francisco en enero al Perú y va a dar esta misa multitudinaria en la base aérea Las Palmas y la gente no sabe cómo ir a esa misa. Yo sí había tenido la experiencia de ir a un evento religioso multitudinario, entonces me dediqué a dar tips de cómo ir a esa misa y así empezó la Majopedia, ¿no? Entonces, era una época donde en Instagram solo había fashion bloggers, solo había estética, solo habían, digamos que, influencers de belleza, ¿no? Había más, no había espacios para pensar. Hoy está la Girly Corporation, hoy está la mitocondria, hoy está la politóloga, hoy hay muchísima gente que aporta valor en Instagram, pero en ese momento no estaban en Instagram, con lo cual es chévere también ser parte de esa primera ola de gente que verdad quiere poner en el contenido que te haga pensar. Regresando a Constante, Constante tenía que crecer. Necesitábamos a una diseñadora senior que nos ponga en el mapa del buen diseño. Es ahí que me jalo a Siu. Siu también trabajó conmigo en Infinito. Específicamente era mi jefa. Entonces, entró a trabajar a Constante y con ella también empezó a traer a gente también que había pasado por estudios importantes de diseño. Y fuimos creando una hermosa, hermosa, hermosa familia. Fuimos puliendo los procesos con prueba y error, fue mejorando la cosa, ¿no? En el interín aprendí a delegar, aprendí a tercerizar varias cosas, el estudio comenzó a crecer y ya tenía un momento en el que verdaderamente éramos conocidas, los chicos estaban contentos, los proyectos eran súper chéveres, juntas hemos creado más de 150 marcas, estábamos empezando a dar clases, en el 2020 era maravilloso, en marzo íbamos a ir a Piura a dictar un workshop, en fin, creo que para el 2020 yo sentí que Constante simplemente estaba encaminado, que era lo peor que podía pasar. Bueno, entonces pasó, ¿no? Tuvimos que cancelar el curso, tuvimos que devolver toda la plata y de la nada teníamos que pagar 11 sueldos en marzo y solo teníamos 3.000 soles en el banco, ¿no? Entonces también la reinvención, si algo he aprendido en este viaje del emprendimiento es que, bueno, uno, que las empresas quiebran por falta de liquidez, y dos, que problemas van a haber siempre, ¿ya? Es verdad que cuando uno se independiza y pone su propio negocio, uno maneja sus propios tiempos, pero en verdad al final no terminas manejando tus propios tiempos porque tus jefes son tus clientes, y si tienes 32 clientes, tienes que saberlos manejar bien. Si te llaman hay que contestar, ¿no? Porque eres la dueña. Entonces, a veces el sueño del emprendimiento es relativo, ¿no? Lo bueno es que el equipo se puso las pilas, tuvimos que bajar un poquito los sueldos, felizmente ya los repusimos, pero el equipo se puso la camiseta, tuvimos que cambiar algunos procesos para poder adaptarnos al coronavirus. En el interín también lanzamos Branding Camp, que es un espacio donde dictamos clases de branding para que los emprendedores tengan las herramientas para poder crear su marca o tercerizarla con un especialista. Y bueno, se puede decir que mi vida, por así decirlo, no fue como yo la había planificado, y se puede decir que las partes más importantes de mi carrera o de mis estudios se han gestado en momentos donde mi salud mental no era la mejor. Y ¿dónde están todas esas voces de gente que no confía en mis talentos? No sé dónde están. Entonces, al final,
Con esto ya llego a las conclusiones. No tengan miedo, si ustedes están pasando por un mal momento, no dejen que la autoestima les diga que ustedes no sirven para nada, ¿no? En los momentos más oscuros de tu vida perfectamente puedes sacar algo valioso, porque justamente en ese momento quizá estás más sensible para poder crearlo, ¿no? Crisis profesionales las hemos tenido todos. Lo importante es canalizarlas, hablarlas con alguien especialista, no tomar decisiones con el estómago, ¿no? Y bueno, para que vean que alguien con déficit de atención puede salir adelante, ¿no? O sea, si bien me lo encontraron tarde, acá estoy, ¿no? Y con esto, en verdad, paso quiero compartir con ustedes, finalmente, les he enseñado toda mi vida para poder sacar unas conclusiones. Primero que problemas van a haber siempre, creo que eso está, no existe la chamba perfecta, siempre todo va a costar esfuerzo. En ese sentido, lo peor que te puede pasar es que te aburras o que no quieras salir de tu zona de confort. Los momentos más oscuros de tu vida pueden ser los más fructíferos a largo plazo, ¿no? Ese ciclo oscuro que yo pasé cuando regresé de Piura, cuando vi que toda mi carrera se había ido al hoyo, pensaba yo, porque ya no podía regresar a Piura, porque estaba con psiquiatra, porque estaba con pastillas, porque tenía depresión. Ahí fue cuando empecé a leer de branding y me obsesioné tanto con el tema que hoy por hoy estoy especializada en eso. También el ambiente de cooperación amigable es el mejor ambiente para hacerte crecer en seguridad, ¿no? Lo he vivido en mi colegio de mujeres, lo he vivido en Infinito, en el área de diseño. Cuando te rodeas de gente que valora lo que tú haces, en verdad nadie te para, ¿no? Todo se pone un poco amargo cuando empiezas a coincidir con gente que cuestiona lo que tú haces, ¿no? Y en verdad eso no es bueno. También habrá gente en tu propia casa que te va a decir no lo hagas, porque claro, los de tu casa no te ven chambear, entonces no tienen idea de qué talentos tienes. Hazlo igual, ¿no? Porque en tu casa no siempre van a ver tu valía profesional. Igual obviamente en casa encuentras los mejores consejos porque ahí te ven, ¿no? También siempre, al menos en comunicación, de momento, siempre va a haber gente que va a minimizar nuestra carrera, porque no somos ingenieros, porque no somos abogados, porque no somos educadores, porque no somos economistas, porque no vamos a arreglar al país. Bueno, la pandemia nos ha demostrado que si no sabes comunicar eres un cero a la izquierda, ¿no? Con lo cual hay que, peor cuando eres mujer, ¿no? Porque hay espacios donde dices, donde la mujer verdaderamente no tiene ni voz ni voto, menos aún si es comunicadora. Yo, Constante y la Majopedia, estoy tratando de desterrar este mito, ese es mi grano de arena, explicar que tan importante como lo que haces es cómo lo comunicas, ¿no? Después también, si una idea está metida en su cerebro, haz algo con ella. Si es mala, bótala. Si es buena, desarrollala. Pero escúchate. Hazte espacios de silencio interior donde puedas escucharte a ti misma. No tengas miedo de escuchar tus propios pensamientos. Bueno, la salud mental importa, esto es más claro. No, también el tabú de la salud mental tiene que caer. No tiene nada de malo ir al psiquiatra, no tiene nada de malo tomar medicación, siempre y cuando sea medicada por el especialista. Y no es un momento que no sirves para nada, sino que al revés, pueden ser momentos donde se gestan espacios creativos que pueden cambiar tu carrera, como me pasó a mí. No trabajes con gente que no confía en ti, ¿no? Eso también hasta el día de hoy, a veces ya no me pasa, pero por ahí he tenido un par de clientes que cuando abría la boca no me escuchaban. Lógicamente era una empresa familiar liderada por hombres, pero no trabajes con gente que no confía en ti y si no confías en ti mismo, entonces arregla ese tema cuanto antes porque es súper importante. También algo que he aprendido en la pandemia, no tengas vergüenza de reconocer que hay algo que no conoces, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntan algo de branding y yo no lo sé, hace 3 años me daba rocho, me inventaba cualquier cosa. Ahora reconozco que quizás no lo sé, no lo sabía, no lo he tomado en cuenta, ¿no? He aprendido a no tener vergüenza de las ignorancias que yo pueda tener, porque tenemos derecho a ignorar algunos temas, ¿no? Y finalmente, aprende la lección y cuando ya estés un poquito más caminada en tu vida profesional, abre oportunidades a quienes vengan detrás, ¿no? Así yo, cuando entré a Infinito, le mandé un mail a Claudia, un mail bien redactado, diciéndole, mira, yo no tengo ninguna experiencia en branding, pero me encantaría trabajar con ustedes, me parece que son unos capos. Hoy por hoy, hace 2 semanas, hace un mes, recibimos un mail de Daniela. Daniela tiene un TikTok de branding muy bueno y nos mandó un correo pidiendo también la oportunidad de trabajar en Constante y haciendo referencia al mail que yo mandé a Infinito en su momento, ¿no? La historia se repite, entonces obviamente Daniela está contratada.